Estamos en el libro de Proverbios y hoy es la segunda conferencia de esta serie que acabamos de iniciar. Mashal, en hebreo, Proverbios, el libro de Mashal. Y estamos analizando las razones por las cuales es tan importante tener la chokmah, o la sabiduría de Dios. Cuando nosotros no entendemos esto, no vamos a poder jamás funcionar de acuerdo a lo que Dios anhela para nosotros. Para resumir brevemente y en esta tarde iniciar la segunda parte de nuestro estudio del libro de Proverbios, solamente les recuerdo que hay siempre que distinguir entre lo que es el conocimiento y la sabiduría. Son dos cosas enteramente diferentes. Como lo vamos a ver más adelante en los originales de las palabras hebreas, la palabra inteligencia también significa otra cosa, discernimiento, prudencia, otra cosa, y tenemos que entender los términos, porque no podemos mezclar ni hacer una amalgama, ¿verdad?, de todos estos términos para poder entender claramente lo que Dios quiere hablarnos a nuestra alma. Entonces, tú puedes tener mucho conocimiento sin ser sabio. El conocimiento per se, el conocimiento solamente en sí, envanece. Hace a la gente soberbia, hace a la gente intelectual, hace a la gente prepotente muchas veces, y otras veces hace que esa gente crea que ya lo sabe todo y que no hay nadie que le pueda enseñar nada. Y ahí es cuando el peligro espiritual se pone delante de ti, porque esa persona ya no es posible que Dios le pueda enseñar nada. Dice la Biblia en Santiago capítulo 1, recibid con mansedumbre la palabra de Dios en sus corazones. Entonces, si no tenemos una actitud adecuada, cuando oímos, Jesús dijo, el que tenga oídos, oiga. Si yo no tengo una actitud adecuada, la actitud correcta en mi alma, cuando vengo a oír la palabra de Dios no tiene cabida en mi corazón. Tal vez solamente entre aquí y me siga inflando el intelecto, o otras veces entre por acá y me salga por acá. La actitud es indispensable al venir a escuchar la palabra de Dios. Tú no puedes venir y dormirte al escuchar la palabra de Dios y tener una actitud de que no te interesa, porque estás faltándole el respeto. No hay temor de Dios en tu corazón. La Biblia dice que Dios le hablará al que tiembla ante su palabra. Se necesita temor de Dios para poder oír la palabra de Dios. En esta tarde, vamos a titular nuestra conferencia Los propósitos de la sabiduría. Los propósitos de la sabiduría. Y encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículos del 1 al 6, 5 propósitos por los cuales Dios quiere que tú y yo seamos sabios. El conocimiento en sí envanece. ¿Cuál es la persona que comienza a ser sabia? La persona que ese conocimiento lo comienza a llevar a la práctica. Y ahí es cuando, pues repito, comenzamos a tener una personalidad integrada. Una de las cosas que más hace falta ahorita en el mundo, tanto en la política como en las religiones, como en la economía, como en los deportes, es hombres íntegros o mujeres íntegras. No hay ya integridad aparentemente en los líderes del mundo. Y la integridad es precisamente esto. Ahorita estamos nosotros en la víspera de elecciones en México y oímos promesas, todas las promesas que hacen, ¿verdad? De acuerdo a las estadísticas, el 80% de los candidatos que prometen nunca cumplen. Esto se llama falta de integridad. Cuando tú dices algo o prometes algo o le dices a tu niño, te voy a llevar el domingo al cine conmigo y no lo haces, comienzas a perder tu integridad con tus hijos. Cuando tú le dices a tu esposa,
te voy a hacer esto, te voy a comprar aquello, y tú faltas a tu palabra, comienzas a desintegrarte. Comienzas a apartarte entre lo que tú dices y lo que tú haces. No es hasta que hacemos lo que decimos que comenzamos a ser personas íntegras. Y esta integridad dentro de mí es lo que me habilita y me capacita para tener sabiduría. No puede la sabiduría salir de una persona desintegrada, de una persona inestable, de una persona que no tiene convicciones. Fíjense lo que les voy a decir, abran el oído. Ustedes no son lo que creen, porque tú puedes creer muchas cosas sin que necesariamente estés convencido de ellas. Vuelvo a repetir, tú puedes creer que Jesús es el Mesías, tú puedes creer que la Biblia es la palabra de Dios, tú puedes creer que hay un cielo y hay un infierno, tú puedes creer que la Biblia verdaderamente no tiene errores. Sin embargo, esto mero hecho solamente de creer no va a salvarte hasta que en tu vida haya un cambio. ¿De qué te sirve decir que crees? Sígueme, por favor, sígueme con cuidado. ¿De qué te sirve decir que crees si lo que crees no te cambia? ¿Me van siguiendo? La fe sin obras no es hasta que mi vida comienza a cambiar, no es hasta que yo interiormente comienzo a cambiar mis actitudes, mi forma de reaccionar, mi forma de amar, mi forma de ver la vida, mi forma de llevar mis finanzas en mi trabajo, mi perspectiva política. En todas las áreas hay un cambio radical, profundo, hecho por el Espíritu de Dios, por Rash el Kadosh. Pero si yo no tengo esto en mi vida, es porque lo que yo creo no tiene poder. No es hasta que hay un cambio en mi vida que yo puedo firme y seguramente decir que estoy plenamente convencido de que Dios es fiel para prometer lo que Él me dijo. Entonces Jesús dijo que cuando Él venga, mucha gente le va a decir, yo creí en ti. Tú eres Jesús, si estuviste en las plazas y enseñaste y fui a tus estudios, y les va a contestar, yo nunca, Mateo 7, los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad, porque no hiciste mi voluntad. Ahí está. Si yo nada más creo y no hago, aquí está otra vez Jesús confirmando todo lo que estamos enseñando. Si yo digo que creo y no hago conforme a lo que yo creo, si lo que yo creo no cambia y no lo aplico, todo este conocimiento no me salva. Y no me salva porque no me ha cambiado ni me ha transformado. Lo que me cambia es lo que yo estoy convencido que es la verdad. Y en otras palabras lo enseña también Romanos capítulo 10, porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el Espíritu Santo? Que mucha gente puede decir, ok, ¿verdad? Jesús es el Señor, sin que necesariamente esté convencido. Si yo digo, el champú VO5 es buenísimo, te lo recomiendo, compadre, y yo uso L'Oreal, ¿me entienden? Para darles un ejemplo simple, entonces lo que yo estoy recomendando, realmente lo recomiendo sin estar convencido, porque si yo estoy convencido, cambio de champú, y ya recomiendo porque realmente me cambió a mí mi pelo, ¿verdad? Pero si tú no estás convencido, fumas Raleigh y fumas Camel, entonces, ¿verdad? Estamos totalmente desintegrando nuestra personalidad. Entonces, esto es importante para que tengamos más fundamentos en esta noche y sepamos los propósitos de Dios para la sabiduría. En primer lugar, dice Proverbios del 1 al 6, capítulo 1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y encontramos el primer propósito en el versículo 2a. El primer propósito para la sabiduría es
entender sabiduría y doctrina. El segundo es para conocer razones prudentes. El tercero es para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y rectitud. Y el cuarto es para dar sagacidad a los simples, a los jóvenes inteligencia, na'af en el hebreo, y cordura. Oirá el sabio el chakham, y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Y finalmente, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Les voy a comenzar a dar las palabras originales en el hebreo para que ustedes comiencen a tomar nota y podamos ir profundizando un poco más en este estudio. La palabra sabiduría que se usa en el versículo 2 se usa 45 veces en el libro de Proverbios y es la palabra más común en el hebreo para designar la sabiduría que viene de Dios. La palabra es chokmah. Chokmah. Se usa 45 veces en este libro. Ahora, vamos a ir a un pasaje en Éxodo 31 y vamos a comenzar a analizar a quiénes les da Dios esta chokmah. ¿A quiénes les da Dios esta sabiduría? Dice Éxodo 31 del 1 al 6, se van ustedes a sorprender. Habló Jehová a Moisés diciendo, Éxodo 31, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios. ¿En qué? Vean ustedes las tres cosas que cuando el Espíritu Santo entraba en una persona en el Antiguo Testamento, la persona que recibía, en este caso particular, al Espíritu de Dios, manifestaba que tenía el Espíritu de Dios en el área de la sabiduría, la inteligencia y en ciencia y en todo arte. Para inventar diseños, para trabajar en oro, de plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. He aquí yo puesto con él a Oliaf, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, ánimo de todo sabio de corazón. He puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón. Vean ustedes que es importante para que Dios pueda darnos sabiduría, nosotros antes tener una actitud de ¿qué? De ánimo. ¿Verdad? Cuando Dios ve que comenzamos nosotros a animarnos y a echarle ganas y me levanto y estoy deprimido y me dijeron que mi hijo reprobó y está nublado para acabarla de amolar, qué feo día, y está lloviendo y ahí todo está en contra, ¿para qué? Para aplastar mi ánimo. El diablo es experto en pintarnos panoramas oscuros y trágicos en nuestra mente, retratos ciegos para no avanzar. Pero si yo comienzo, Jehová es mi pastor, gracias Padre porque soy más que vencedor, gracias por estos nubarrones y estas nubes negras, gracias Señor porque mi hijo va a salir adelante, y comienzas de una u otra forma a impulsarte a través de la fe y de tu confianza, Dios te da sabiduría para que cuando llegues a tu trabajo sepas cómo resolver ese problema. Para que cuando vayas a la escuela sepas cómo tratar con tu hijo con el problema que tuvo de sus calificaciones. Para que cuando te agarres el chongo con tu esposa, sepas con sabiduría tratarla sin lastimarla y darle solución a tu problema marital. La sabiduría nos hace capaces de enfrentar la vida con valor. Dice a continuación en el versículo 6, para que hagan todo lo que te he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí encontramos pues
que Dios usaba para designar la habilidad de los artesanos, de los diseñadores, de los cantores, de los artistas, de los administradores y de los consejeros, como la sabiduría. Una persona que esculpía algo necesitaba sabiduría de Dios para hacerlo. Una persona que pintaba necesitaba la sabiduría de Dios para pintar eso que Dios quería que hiciera. Un cantor no podía componer ni tampoco inspirarse en sus propios cantos, tenía que tener la sabiduría de Dios para que cuando comenzara a escribir las notas musicales, lo que estuviera escribiendo proviniera de la sabiduría de Dios. Todas estas cosas eran importantes. Ahora nosotros estamos en la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Y qué necesitamos en el Nuevo Testamento? Necesitamos obreros con sabiduría. Que los edecanes tengan sabiduría, que los de seguridad tengan sabiduría, que en la alabanza haya sabiduría, que en la escuela dominical haya sabiduría, que ustedes hayan sabiduría y que esa sabiduría con la cual Dios los ha dotado, vengan ustedes y la aporten a la edificación del cuerpo de Cristo. Yo estoy seguro que la mayor parte de ustedes tal vez tengan 2 o 3 años de cristianos y hasta ese momento nunca han servido a su iglesia. Tienes 2 o 3 años yendo a una iglesia y vas a la iglesia igual que vas al cine. Nada más te faltan tus palomitas y tu Coca-Cola. Llegas al cine, ¿verdad? Yo llego al cine, no me fijo ni quién está a la derecha, ni quién está a la izquierda, ni enfrente, y llego, mis palomitas, con orejeras, no me importa nada, me importa la película, me salgo, no saludo a nadie, porque no voy a eso, voy a ver la película. Y así vienen muchos a la iglesia a ser entretenidos. Y si no es el pastor que está predicando, me voy, porque yo, si no es ese pastor, no oigo la predicación, sin saber que Dios habla a través de cualquier siervo. Y que el siervo que esté enfrente, aunque no sea tu preferido ni el de tu gusto, tiene palabra de Dios para tu corazón. Porque no hay coincidencias en la obra de Dios. Y todos, absolutamente todos, somos necesarios en la obra de Dios, mas nunca indispensables. Vean ustedes ahora Éxodo 35. Éxodo 35. Versículo 25 y 26. Ahora las mujeres. Además, todas las mujeres, ¿qué cosa? Sabias de corazón, hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado. Azul, púrpura, carmesí o lino fino. Me quiero detener aquí. Todos los que intervinieron en la construcción de la obra de Dios, que fue el tabernáculo, en este caso, en el Antiguo Testamento, todos, hasta las que no fueron a comprar el manto y lo pusieron arriba del tabernáculo, nada, todo fue hecho ahí por ellos. De todas las piedras que trajeron, todos, y todos los involucrados, todos en la obra de Dios, todos tenían que ser sabios de corazón. No había un solo obrero en el tabernáculo que no tuviera el Espíritu de Dios, porque la obra era de Dios. Qué importante que en la iglesia sigamos el mismo patrón. Cuidado con poner personas que no son sabias de corazón para hacer la obra de Dios. Dice el versículo 26, y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría, hilaron pelo de cabra. Vean ustedes que en el versículo 25 dice que había mujeres sabias de corazón, o sea, eran mujeres que obedecían a Dios, eran mujeres que tenían temor de Dios. Tú no puedes ser sabio, insisto, sin practicar lo que dices que crees. Es hasta que comenzamos a practicar la Biblia cuando comenzamos a abrir nuestro corazón a la sabiduría, porque es Dios el que nos da la sabiduría. Y estas mujeres, dice el versículo 26, fueron impulsadas en sabiduría por Dios. O sea, que cuando fueron a escoger el pelo de cabra, no le escogieron ellos porque dijo, a mí me gusta este color, o a mí me gusta la cabra porque el pelito de la cabra es más tenso o más grueso, sino que ellas eran totalmente dirigidas por el Espíritu de Dios.
Y cuando tú eres una mujer sabia en tu casa, tú sabes perfectamente bien lo que tus hijos necesitan. Lo que tus hijos es la provisión que Dios ha dado para ellos y que Dios te muestra. Y le voy a comprar ese trajecito a mi hijo y estos calcetines a mi hijo, no porque me guste, sino porque yo siento en mi corazón que Dios me guía a comprárselos. Mi hijo lo necesita. Somos impulsados por el Espíritu de Dios cuando somos y vivimos en sabiduría. Y vean finalmente el versículo 30 al 35. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, hijo de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios otra vez, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Para qué? ¿Para qué? Para proyectar diseños, trabajar en oro, o sea, eran artífices, proyectistas, diseñadores, bronce, en la talla, escultores de engaste, en obras de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. No sé cuántos de ustedes sean diseñadores o les guste el diseño industrial o computacional o las diferentes ramas del diseño, pero si tú eres cristiano, debes de ser el mejor diseñador, porque eres lleno del Espíritu de Dios. No sé cuánto de ustedes les guste la pintura. Miren, por ejemplo, esos cuadros que venden ahí en la esquina, en la mesa, con ¿cómo se llama esa cosa de plata tan preciosa? ¿Perdón? Repujado que hace nuestro hermano Jorge con su esposa, ¿verdad? Yo no he visto ahorita así en las librerías cristianas, ni en ningún otro cuadro cristiano, algo más hermoso que esos cuadros. Yo me llevo 1 o 2 cuadros a la semana de esos cuadros. Y si no ya no me caben en mi casa, los regalamos. Es el mejor regalo que podamos dar. Qué cosa más bella de cuadros. Y les nació en ellos, ¿verdad? El Espíritu de Dios los dio a hacer esto. Y así tenemos grandes artistas en la iglesia, y no nada más en esta iglesia, en muchas iglesias. Pero ¿de dónde viene eso? Del Espíritu de Dios. Dice el versículo 34, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Así como a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y lo ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención. ¿De dónde vienen a los inventores el eureka? Lo he encontrado. ¿De dónde vino, verdad? Un marciano, te lo aseguro que no le mandó la idea. Cuando Alejandro Bell comenzó a hacer los primeros experimentos, ¿verdad? Y cuando Benjamin Franklin empezó a hacer los primeros experimentos con la luz y los focos, de repente, eureka, después de mucho estar dale y dale, Dios bendice a la larga el esfuerzo que hacemos por hacer algo para la humanidad. Con el tiempo, de repente, esta es la idea. ¿Por qué? Porque estás ahí, estás ahí, estás ahí, estás ahí. Dios premia la perseverancia. Todos los inventores, todos los escultores, los artífices, los pintores, las personas que hilan, las personas que hacen, todas estas personas, todo lo que hacen, lo hacen porque Dios los guía a hacer eso. Cuando es para Dios, desde luego, ¿verdad? Ahora, regresamos a Proverbios. Y vemos pues nosotros la importancia de, fíjense ustedes, lo que dice el versículo 2. Y aquí la palabra hebrea es yada, para entender sabiduría. Yada chokmah. Y esta palabra yada es muy importante. Porque es la palabra que se usa cuando en Génesis capítulo 5 dice la Biblia que Adán conoció a Eva. Se usa para tener relaciones sexuales. Pongan mucha atención. Vamos a echarnos un clavado bien hondo. Cuando dice la Biblia en Génesis 5 que Adán conoció a Eva, se usa la palabra yad en el hebreo. Y la entendemos más adelante en que realmente una pareja se comienza a conocer profundamente cuando su relación es culminada a través del sexo.
Cuando el sexo del matrimonio es usado solamente para satisfacer mis apetitos y a ella es un objeto mío, entonces se pierde el sentido espiritual de la relación sexual. Ella se siente vacía después, se siente usada, tú, ¿verdad? Nunca estarás satisfecho, acabaste una relación con tu esposa y ya estás viendo otra pornografía y vas de mujer en mujer. ¿Por qué? Porque para que haya satisfacción tiene que estar dentro del propósito de Dios. Dice Hebreos 12:4, honroso sea el matrimonio sin mancilla. O sea, ahí en el griego significa sin que haya contaminación en la alcoba matrimonial. Cuando ya usas pornografía, cuando ya hay otros pensamientos, cuando ya hay otra cosa en tu corazón, cuando estás con tu esposa, tú y ella acostados, no puede Dios bendecir. Cuando estamos en la alcoba, tenemos que estar abiertos totalmente para que esa relación sea bendita por Dios. Y es bendita por Dios cuando mi actitud es la correcta hacia ella, cuando la actitud de ella es la correcta hacia mí, cuando los dos estamos llenando el cumplimiento y el diseño por el cual Dios diseñó el sexo, y entonces ahí verdaderamente descubrimos que nos estamos conociendo. Por eso se dice, conoció a su mujer, porque es una de las formas de conocer a tu esposa en la relación íntima física. Y dice la Biblia en el versículo 2 que nosotros vamos a entender, o sea, a ver, siguiendo la misma línea de pensamiento que está diciendo Dios, que cuando tú entiendes la sabiduría, ¿qué pasa? Tu entendimiento y la sabiduría, ¿qué cosa? Exactamente, es una relación íntima. Así es, ahí van ya progresando ahora sí. Dios quiere que nosotros nos fundamos, seamos uno con la sabiduría. Y solo estando así con la sabiduría, solo estando y siendo uno con la sabiduría, podemos conocer a Dios. Porque Él es el que da la sabiduría. Y sin sabiduría, yo no puedo estudiar la Biblia etimológicamente, y las palabras, y la historia de la Biblia, y la arqueología de la Biblia, pero jamás he conocido a Dios íntimamente. Como acuérdense el programa de radio que tuvimos fue hace 2 años o el año pasado, yo no me acuerdo, en Semana Santa, que nos invitó esta señora, que Dios la perdone y la bendiga. Y cuando estábamos ahí, ¿verdad? Pues trajo a otra persona que ha traducido la Biblia en más de 6 idiomas. Así que ya saben si conoce griego y hebreo. Sin embargo, esta persona, después de 50 años de estar traduciendo la Biblia, no ha tenido nunca una relación íntima con Dios. No conoce al Dios de la Biblia. Entonces, tú puedes conocer la Biblia, recuerda esto, sin que conozcas al Dios de la Biblia. No es hasta que tú y Dios son esto, el que permanezca en mí, Juan 15, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. No es hasta que nos unimos, hasta que nos injertamos, hasta que no participa la rama de la savia del árbol, hasta que no participo yo de la naturaleza divina de Dios, hasta que no es Dios realmente una realidad en mi vida, es cuando realmente puedo decir que conozco la verdad y la verdad me ha hecho libre. Entonces, Dios quiere que entendamos sabiduría. Ahora vean ustedes la siguiente palabra, que es la palabra hebrea, musar, que se tradujo doctrina, pero que realmente la mejor traducción es corrección. Y vamos a ver algunas partes donde se usa musar o esta palabra hebrea para confirmar que Dios quiere que nosotros entendamos sabiduría, y escuchen esto, Dios quiere que yo entienda, necesito entender que debo ser corregido toda mi vida. ¿Quieres que Dios siga trabajando contigo hasta que tengas 90 años de edad? Síguete considerando un neófito en todo. Una de las pocas verdades de los griegos fue la que dijeron, yo solo sé que no sé nada. Porque el día que alguien diga que sabe algo, no sabe como lo debería de saber.
Y cuando alguien crea que ha llegado a un conocimiento tal de que ya no hay nada más para aprender, ya no puede seguir conociendo a Dios. ¿Sabes por qué? Porque tú eres finito y Dios es infinito. La humildad radica en el reconocimiento de nuestra finitud intelectual para conocer la infinitud de un Dios que trasciende nuestra capacidad de comprensión. Vean ustedes en Jeremías capítulo 2. Jeremías 2. Nosotros somos finitos mentalmente, no somos infinitos, porque no somos dioses. Bueno, nosotros entramos a la vida eterna cuando recibimos a Jesús. La infinitud, o sea, vamos a comenzar a conocer, pero jamás, jamás, jamás seremos infinitos. El día que alguna criatura creada por Dios tenga todas las respuestas del universo, ese día esa criatura es Dios. Solo Dios conoce todo. Nadie habrá nunca que diga lo conozco todo, ni los mismos arcángeles de Dios. En Jeremías 2:30 dice la Biblia, en vano he azotado a vuestros hijos. No han recibido musar en el hebreo. No han recibido, no han aceptado la corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Vean ustedes que cuando Dios castiga, hay dos tipos de reacciones. Lo vamos a ver en Hebreos 2. Hay dos tipos de reacciones. Hijo mío, no menosprecies, Hebreos 12:13 en adelante, la corrección, la disciplina de Dios, porque Dios al que ama, castigo. Dios nos manda, no la menosprecies, o sea, en la vida nos van a pasar muchas cosas feas. Y hay veces que te roban tu coche o tienes un problema con tu familia, no sé, hay muchas cosas que nos pasan que no entendemos en ese momento. Si nosotros somos hijos e hijas de Dios, necesitamos, lo vamos a ver en la próxima clase, discernir, que es otra capacidad o habilidad espiritual para poder saber lo que nos está pasando no es un castigo, sino es una disciplina de Dios. ¿O es castigo? Entonces, no, ¿cómo que no? Muchas veces sí es. Y si es, tú tienes que saberlo. Ahora, porque si tú no reaccionas a lo que te está pasando con una actitud adecuada, dice la Biblia, en vano te pasó lo que te pasó, porque no aprendiste la lección. Y muchos que me están escuchando en esta tarde no han entendido que necesitamos ser corregidos. Son demasiado soberbios, son demasiado duros, sobre todo los jóvenes. Y a muchos jóvenes les va como les va, y se embaraza la muchacha, y a este muchacho le pasa esto, y hasta la cárcel va, y pasan todo eso, y no entendieron que todo lo que les pasó fue para que no siguieran en ese camino. Y dice Dios, en vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección. Vean Jeremías ahora, capítulo 5. Y Proverbios nos va a dar la sabiduría para aceptar la corrección, porque dice, para entender sabiduría y doctrina. Dice Jeremías 5, versículo 3. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir musar. Corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Aquí tenemos otro ejemplo donde el profeta, así le dicen a Jeremías, el profeta lloró, siempre estaba, oh Dios, bueno, él vio todo lo que Dios bendijo a Israel. Las plagas, los sacó de Egipto, los introdujo a la tierra de Canaán, les dio leche, les dio maná, los sustentó, les dio reyes. Y a pesar de todas esas cosas y de todas esas bendiciones, ellos, ¿qué cosa? Dice el versículo 3, se endurecieron. ¿Y sabes cuándo te endureces? Cuando comienzas a resistir la corrección de Dios. Cuando comienzas a decir, no, esto que me pasó no es por esto, y sigues con tu misma actitud de desafío y de reto ante un Dios ante el cual te tienes en esta tarde que hincar y humillar para que Él te pueda levantar. Los azotaste y no les dolió.
Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. La palabra convertirse es una palabra hebrea que significa volverse del camino en que andamos. Conviértanse, dice Dios, o sea, vas en una dirección, significa darte la media vuelta y caminar en dirección contraria. Fíjense ustedes esto. Esta es la palabra hebrea en convertirse. Cuando dice Dios, conviértanse, es vuélvanse a mí. Y la palabra en el Nuevo Testamento, griega metanoia, es arrepiéntanse. Arrepiéntanse significa conviértete, o sea, vuélvete a mí. ¿Quién es una persona arrepentida? Es una persona que va en una dirección. Y Dios lo ilumina en esta noche, Dios te habla a tu corazón, y arrepentimiento es esto: reconocer que Dios te está hablando, que es verdad lo que estás oyendo, y dar la media vuelta y caminar en dirección contraria. Porque si sigues en el mismo camino, no es cierto que lo creíste. Lo aceptaste intelectualmente, pero no es hasta que das la media vuelta, no es hasta que hay un cambio en tu vida, que cuando tú comienzas a conocer a Dios. Si no es de la boca para afuera el que tú digas que eres cristiano. Ahora vean ustedes Jeremías capítulo 7. Jeremías 7, versículo 28. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió musar, corrección. Pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Fíjate que cuando tú rechazas, cuando tú no aceptas ser corregido, ser exhortado. Bueno, ¿y tú que me vienes a criticar a mí, no te has visto tú? ¿Verdad? Cuando tenemos esa actitud de estar siempre desafiando y siempre en contienda y con las armas en la mano, dice la Biblia en el versículo 28 que acabamos de leer, dentro de ti comienza a morir la verdad. ¿Ya lo vieron? Y es la verdad la que nos hace libres. Es la verdad la que nos hace libres. El día que conozcan la verdad, Juan 8, 31, 32, la verdad los hará libres. Si algo va a impedir que tú conozcas la verdad, y la verdad es algo que cada día es más grande porque el camino, dice la Biblia en Proverbios, el camino del justo es como la aurora, que va en aumento y cada día, dice 2 de Corintios 3, 18, mirando a cara descubierta somos transformados de gloria en gloria, fíjate esto, de gloria en gloria, en gloria, en gloria, en gloria. O sea, la vida normal cristiana es ir de gloria en gloria, en gloria. Cada vez conoces más, cada día te asombras más, cada día tienes algo, decir, y lees la Biblia en la mañana y te maravillas, y es un banquete continuo vivir en la Biblia. Son tesoros increíblemente escondidos aquí, que los sacamos y los rescatamos y los podemos ver gracias a que caminamos en sabiduría. Y finalmente vean el capítulo 17 de Jeremías, versículo 23. Yo les dije cuando iniciamos este estudio que nos íbamos a ir pianito, ¿verdad? Porque vean nada más en una sola frase, para entender sabiduría y doctrina, todo lo que hay detrás. En un solo versículo tenemos una clase entera. Pero yo, desde que comencé a estudiar Proverbios, vi tantas riquezas, y sobre todo al comenzar a investigar la etimología de las palabras en su original, que dije, no, mis hermanos tienen que saber esto. Ojalá que sean bendecidos, de veras es mi oración. Dice Jeremías 17:23, pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír, ni recibir musar. Otra vez, ellos no oyeron. Dice Deuteronomio 6 que cuando Dios le habló a Moisés le dijo, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. ¿Cómo dice en hebreo, Pepe? Ishma Israel, Adonai Elohim. Adonai Israel. Adonai Ihad. Ehad. Deuteronomio capítulo 6 del 3 hacia adelante. Oye Israel,
Jehová tu Dios, Jehová uno es. Pero fíjense lo que dice primero, oye. Dios invita a oír. Y Jesús acaba diciendo, el que tenga oídos, no dice el que tenga manos haga, no dice el que tenga boca hable, dice el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Y de las 7 mensajes en Apocalipsis, en capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, de las 5 iglesias, de las 7 a 5, las llama a que se arrepientan. Podría decirles en esta noche, las últimas palabras de Jesús a la iglesia es, arrepiéntanse. No a la gente, no a la gente de afuera, las últimas palabras de Jesús es a la iglesia a que se arrepientan. Porque es lo mismo que sucedió con la nación de Israel. Dice la Biblia, no oyeron. Y la palabra oír en el original implica obedecer. Ni inclinaron su oído, sino endurecieron su servicio. Yo les ruego en esa tarde, oigan la voz del Señor. Cuando el Espíritu habla, oíd. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día, no solamente cuando dice hoy es el día de tu salvación, no significa que sea que te vas a salvar ahora, sino que la salvación abarca muchos, tiene un espectro múltiple que abarca. La salvación abarca, ya lo hemos visto, mi pasado, mi presente y mi futuro. Fuimos salvados, somos salvados y seguiremos y seremos salvados. Fuimos salvados de la paga del pecado, estamos siendo salvados del poder del pecado, seremos salvos de la presencia del pecado en la resurrección. Entonces yo les digo en esta noche, oigan la voz de Dios. Y cuando les digo, oye iglesia, la voz de Dios, oye lo que el Espíritu te está diciendo, te estoy diciendo que no te entre por acá y que no te entre para allá, sino que lo que estás oyendo realmente lo recibas en tu corazón y salgas por esa puerta. Y hoy mismo, si tienes algo que cambiar en tu vida, cámbialo. Porque hoy mismo tú puedes morir. Hubo un vuelo en Estados Unidos, muy famoso. Se fueron a la bahía de Florida, se estrelló el avión. Y exactamente 68 segundos antes de que el avión cayera al mar, la gente iba ja, 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 jo, 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 ji, 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 exactamente la misma escena del Titanic. Media hora antes de que fueran los primeros sonidos del alarma, la gente, jo, 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 ji, 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 como muchos de ustedes ahorita en esta noche. Jo, 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 ji, 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 tu amante, el dinero acá, tú esto y el otro, aquí muy papuchos. Y esa gente que se fue al mar, 1 minuto, 2 minutos antes, un predicador les había dicho, ¿no quisieran ustedes ahorita a 3,000 metros de altura considerar el Evangelio de Cristo para salvación? Más de todos los que estaban en ese avión se burlaron de él. En el Titanic, en menos de 2 horas, todos pasaron de esta vida a la eternidad. Y tú, ahorita en la noche, ¿qué garantía tienes de que antes de llegar a tu casa, llegues vivo? Mañana muchos de ustedes va a ser la última vez que se abrochen los zapatos. Mañana muchos de ustedes va a ser la última vez que se rasuraron en su casa. Mañana muchos de ustedes y muchos de nosotros seremos la última vez que nos pusimos un saco. Mañana muchos de ustedes será la última vez que manejaron un vehículo. Porque cuando oigas la voz de Dios, no te endurezcas, porque no sabes cuándo puede decirte Dios, ven a casa. Y la pregunta es, ¿tú estás preparado? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo es tu vida? ¿Qué seriedad hay en tu vida, en tu relación y en tu sabiduría con Dios? Por eso, cuando tengan oídos, cuando Dios hable, tengan temor, temblemos ante la palabra del Señor. Y finalmente dice Jeremías 32, 33. Y me volvieron la cerviz y no el rostro. Y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir musar. Desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Si nosotros leemos el Nuevo Testamento, Hebreos 5, dice la Biblia, muchos de ustedes, debiendo ser ya maestros, os habéis hecho tardos para oír. Otra vez, en el oír está la clave.
¿Os habéis hecho tardos para oír? Has oído y has oído. Tienes 5 años en la iglesia, tienes 10 años en la iglesia, has oído los mejores predicadores, has oído los mejores estudios, has tomado estudios bíblicos profundos, has oído, y tu vida no cambia. Sigues siendo la misma persona, sigues teniendo las mismas actitudes, sigues teniendo las mismas disposiciones, no hay cambios drásticos en tu vida. ¿Qué dice Dios? No quieres escuchar para recibir corrección. Ahora, vean ustedes al final esta frase, no escucharon para recibir corrección. ¿A quiénes corrige Dios? ¿Perdón? No, de acuerdo a lo que acabamos de leer. No escucharon para recibir corrección. Si quiero recibir corrección, antes tengo que. ¡Claro! Si tú en esta noche tienes un corazón donde estás escuchando la voz de Dios, verdaderamente, Señor, yo quiero cambiar, yo no puedo seguir así en mi vida, aunque no tengo la fuerza y la voluntad para hacerlo, yo sé que tú lo puedes hacer, pero estoy escuchando que tú quieres esto y tú demandas de mi vida y tus normas son demasiadas elevadas, pero con tu ayuda, con tu Espíritu Santo, que es un espíritu de poder, de amor y dominio propio, Señor, no es un espíritu de cobardía, yo tengo que salir de esto y tengo que vencer, porque estoy escuchando que necesito hacer esto en mi vida. Cuando hay esa actitud en tu corazón, entonces Dios te corrige. Dice en Proverbios 3, Él endereza tus veredas. Y te quita eso, y te da la fuerza para dejar el cigarro, y la fuerza para dejar la droga, y la fuerza para dejar la pornografía, aquello porque en tu corazón hay una actitud de mansedumbre. Señor, necesito cambiar. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por tu corrección. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que tú, al que amas, disciplinas. Tu palabra dice que no menospreciemos tu disciplina, ni desmayemos cuando nos reprendes. Si soportamos la disciplina, la corrección, Dios nos trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no corrige? Pero si Dios no nos corrigiera, de la cual todos algún día tenemos que ser corregidos, seríamos entonces bastardos y no hijos. Es verdad que ninguna corrección al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, hermanos, levanta tus manos caídas y deja de quejarte. Deja de tener autolástima de tu persona. Quita tus ojos de tu propia vida y ponlos en la gente de tu alrededor que necesita de ti. Porque ya nadie vive para sí mismo, sino para aquel que murió y resucitó de entre los muertos. Hagan sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado, y sigan la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Señor, te alabamos y te bendecimos. Yahweh Kadosh, Dios santo, Dios único, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de la Biblia, Dios y Padre de Jesús nuestro Mesías. Gracias por haber tenido misericordia de nosotros y gracias porque nos quieres seguir guiando de tu mano en tu misericordia y tu corrección. Te pedimos, Padre, que seamos llenos esta noche de un espíritu de sabiduría y que esta sabiduría de entre nosotros crezca para que podamos dar fruto y para que este fruto que demos permanezca y tú, Jesús,
seas glorificado. Porque todo lo hacemos para ti, Jesús, no para nosotros, a ti la gloria. Solo tú la mereces. Bendito Mesías Salvador. Amén. Cuando estás con tu esposa, tú y ella acostados, no puede Dios bendecir. Cuando estamos en la alcoba, tenemos que estar abiertos totalmente para que esa relación sea bendita por Dios. Y es bendita por Dios cuando mi actitud es la correcta hacia ella, cuando la actitud de ella es la correcta hacia mí, cuando los dos estamos llenando el cumplimiento y el diseño por el cual Dios diseñó el sexo, y entonces ahí verdaderamente descubrimos que nos estamos conociendo. Por eso se dice, conoció a su mujer, porque es una de las formas de conocer a tu esposa en la relación íntima física. Y dice la Biblia en el versículo 2 que nosotros vamos a entender, o sea, a ver, siguiendo la misma línea de pensamiento que está diciendo Dios, que cuando tú entiendes la sabiduría, ¿qué pasa? Tu entendimiento y la sabiduría, ¿qué cosa? Exactamente, es una relación íntima. Así es, ahí van ya progresando ahora sí. Dios quiere que nosotros nos fundamos, seamos uno con la sabiduría. Y solo estando así con la sabiduría, solo estando y siendo uno con la sabiduría, podemos conocer a Dios. Porque Él es el que da la sabiduría. Y sin sabiduría, yo no puedo estudiar la Biblia etimológicamente, y las palabras, y la historia de la Biblia, y la arqueología de la Biblia, pero jamás he conocido a Dios íntimamente. Como acuérdense el programa de radio que tuvimos fue hace 2 años o el año pasado, yo no me acuerdo, en Semana Santa, que nos invitó esta señora, que Dios la perdone y la bendiga. Y cuando estábamos ahí, ¿verdad? Pues trajo a otra persona que ha traducido la Biblia en más de 6 idiomas. Así que ya saben si conoce griego y hebreo. Sin embargo, esta persona, después de 50 años de estar traduciendo la Biblia, no ha tenido nunca una relación íntima con Dios. No conoce al Dios de la Biblia. Entonces, tú puedes conocer la Biblia, recuerda esto, sin que conozcas al Dios de la Biblia. No es hasta que tú y Dios son esto, el que permanezca en mí, Juan 15, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. No es hasta que nos unimos, hasta que nos injertamos, hasta que no participa la rama de la savia del árbol, hasta que no participo yo de la naturaleza divina de Dios, hasta que no es Dios realmente una realidad en mi vida, es cuando realmente puedo decir que conozco la verdad y la verdad me ha hecho libre. Entonces, Dios quiere que entendamos sabiduría. Ahora vean ustedes la siguiente palabra, que es la palabra hebrea, musar, que se tradujo doctrina, pero que realmente la mejor traducción es corrección. Y vamos a ver algunas partes donde se usa musar o esta palabra hebrea para confirmar que Dios quiere que nosotros entendamos sabiduría, y escuchen esto, Dios quiere que yo entienda, necesito entender que debo ser corregido toda mi vida. Dios ¿quieres que Dios siga trabajando contigo hasta que tengas 90 años de edad? Síguete considerando un neófito en todo. Una de las pocas verdades de los griegos fue la que dijeron, yo solo sé que no sé nada. Porque el día que alguien diga que sabe algo, no sabe como lo debería de saber. Y cuando alguien crea que ha llegado a un conocimiento tal de que ya no hay nada más para aprender, ya no puede seguir conociendo a Dios. ¿Sabes por qué? Porque tú eres finito y Dios es infinito. La humildad radica en el reconocimiento de nuestra finitud intelectual para conocer la infinitud de un Dios que trasciende nuestra capacidad de comprensión. Vean ustedes en Jeremías capítulo 2. Jeremías 2.
Nosotros somos finitos mentalmente, no somos infinitos, porque no somos dioses. Bueno, nosotros entramos a la vida eterna cuando recibimos a Jesús. La infinitud, o sea, vamos a comenzar a conocer, pero jamás, jamás, jamás seremos infinitos. El día que alguna criatura creada por Dios tenga todas las respuestas del universo, ese día esa criatura es Dios. Solo Dios conoce todo. Nadie habrá nunca que diga lo conozco todo, ni los mismos arcángeles de Dios. En Jeremías 2:30 dice la Biblia, en vano he azotado a vuestros hijos. No han recibido musar en el hebreo. No han recibido, no han aceptado la corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Vean ustedes que cuando Dios castiga, hay dos tipos de reacciones. Lo vamos a ver en Hebreos 2. Hay dos tipos de reacciones. Hijo mío, no menosprecies, Hebreos 12:13 en adelante, la corrección, la disciplina de Dios, porque Dios al que ama, castigo. Dios nos manda, no la menosprecies, o sea, en la vida nos van a pasar muchas cosas feas. Y hay veces que te roban tu coche o tienes un problema con tu familia, no sé, hay muchas cosas que nos pasan que no entendemos en ese momento. Si nosotros somos hijos e hijas de Dios, necesitamos, lo vamos a ver en la próxima clase, discernir, que es otra capacidad o habilidad espiritual para poder saber lo que nos está pasando no es un castigo, sino es una disciplina de Dios. ¿O es castigo? Entonces, no, ¿cómo que no? Muchas veces sí es. Y si es, tú tienes que saberlo. Ahora, porque si tú no reaccionas a lo que te está pasando con una actitud adecuada, dice la Biblia, en vano te pasó lo que te pasó, porque no aprendiste la lección. Y muchos que me están escuchando en esta tarde no han entendido que necesitamos ser corregidos. Son demasiado soberbios, son demasiado duros, sobre todo los jóvenes. Y a muchos jóvenes les va como les va, y se embaraza la muchacha, y a este muchacho le pasa esto, y hasta la cárcel va, y pasan todo eso, y no entendieron que todo lo que les pasó fue para que no siguieran en ese camino. Y dice Dios, en vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección. Vean Jeremías ahora, capítulo 5. Y Proverbios nos va a dar la sabiduría para aceptar la corrección, porque dice, para entender sabiduría y doctrina. Dice Jeremías 5, versículo 3. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir musar. Corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Aquí tenemos otro ejemplo donde el profeta, así le dicen a Jeremías, el profeta lloró, siempre estaba, oh Dios, bueno, él vio todo lo que Dios bendijo a Israel. Las plagas, los sacó de Egipto, los introdujo a la tierra de Canaán, les dio leche, les dio maná, los sustentó, les dio reyes. Y a pesar de todas esas cosas y de todas esas bendiciones, ellos, ¿qué cosa? Dice el versículo 3, se endurecieron. Estamos en el libro de Proverbios y hoy es la segunda conferencia de esta serie que acabamos de iniciar. Mashal, en hebreo, Proverbios, el libro de Mashal. Y estamos analizando las razones por las cuales es tan importante tener la chokmah o la sabiduría de Dios. Cuando nosotros no entendemos esto, no vamos a poder jamás funcionar de acuerdo a lo que Dios anhela para nosotros. Para resumir brevemente y en esta tarde iniciar la segunda parte de nuestro estudio del libro de Proverbios, solamente les recuerdo que hay siempre que distinguir entre lo que es el conocimiento y la sabiduría. Son dos cosas enteramente diferentes.
Como lo vamos a ver más adelante en los originales de las palabras hebreas, la palabra inteligencia también significa otra cosa, discernimiento, prudencia, otra cosa, y tenemos que entender los términos, porque no podemos mezclar ni hacer una amalgama, ¿verdad?, de todos estos términos para poder entender claramente lo que Dios quiere hablarnos a nuestra alma. Entonces, tú puedes tener mucho conocimiento sin ser sabio. El conocimiento per se, el conocimiento solamente en sí, envanece. Hace a la gente soberbia, hace a la gente intelectual, hace a la gente prepotente muchas veces, y otras veces hace que esa gente crea que ya lo sabe todo y que no hay nadie que le pueda enseñar nada. Y ahí es cuando el peligro espiritual se pone delante de ti, porque esa persona ya no es posible que Dios le pueda enseñar nada. Dice la Biblia en Santiago capítulo 1, recibid con mansedumbre la palabra de Dios en sus corazones. Entonces, si no tenemos una actitud adecuada, cuando oímos, Jesús dijo, el que tenga oídos, oiga. Si yo no tengo una actitud adecuada, la actitud correcta en mi alma, cuando vengo a oír la palabra de Dios no tiene cabida en mi corazón. Tal vez solamente entre aquí y me siga inflando el intelecto, o otras veces entre por acá y me salga por acá. La actitud es indispensable al venir a escuchar la palabra de Dios. Tú no puedes venir y dormirte al escuchar la palabra de Dios. Y tener una actitud de que no te interesa, porque estás faltándole el respeto. No hay temor de Dios en tu corazón. La Biblia dice que Dios le hablará al que tiembla ante su palabra. Se necesita temor de Dios para poder oír la palabra de Dios. En esta tarde, vamos a titular nuestra conferencia Los propósitos de la sabiduría. Los propósitos de la sabiduría. Y encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículos del 1 al 6, 5 propósitos por los cuales Dios quiere que tú y yo seamos sabios. El conocimiento en sí envanece. ¿Cuál es la persona que comienza a ser sabia? La persona que ese conocimiento lo comienza a llevar a la práctica. Y ahí es cuando, pues repito, comenzamos a tener una personalidad integrada. Una de las cosas que más hace falta ahorita en el mundo, tanto en la política como en las religiones, como en la economía, como en los deportes, es hombres íntegros o mujeres íntegras. No hay ya integridad aparentemente en los líderes del mundo. Y la integridad es precisamente esto. Ahorita estamos nosotros en la víspera de elecciones en México y oímos promesas, todas las promesas que hacen, ¿verdad? De acuerdo a las estadísticas, el 80% de los candidatos que prometen nunca cumplen. Esto se llama falta de integridad. Cuando tú dices algo o prometes algo o le dices a tu niño, te voy a llevar el domingo al cine conmigo y no lo haces, comienzas a perder tu integridad con tus hijos. Cuando tú le dices a tu esposa, te voy a hacer esto, te voy a comprar aquello, y tú faltas a tu palabra, comienzas a desintegrarte. Comienzas a apartarte entre lo que tú dices y lo que tú haces. No es hasta que hacemos lo que decimos que comenzamos a ser personas íntegras. Y esta integridad dentro de mí es lo que me habilita y me capacita para tener sabiduría. No puede la sabiduría salir de una persona desintegrada, de una persona inestable, de una persona que no tiene convicciones. Fíjense lo que les voy a decir, abran el oído. Ustedes no son lo que creen, porque tú puedes creer muchas cosas sin que necesariamente estés convencido de ellas. Vuelvo a repetir, tú puedes creer que Jesús es el Mesías,
Tú puedes creer que la Biblia es la palabra de Dios. Tú puedes creer que hay un cielo y hay un infierno. Tú puedes creer que la Biblia verdaderamente no tiene errores. Sin embargo, este mero hecho solamente de creer no va a salvarte hasta que en tu vida haya un cambio. ¿De qué te sirve decir que crees? Sígueme, por favor, sígueme con cuidado. ¿De qué te sirve decir que crees si lo que crees no te cambia? ¿Me van siguiendo? La fe sin obras no es hasta que mi vida comienza a cambiar, no es hasta que yo interiormente comienzo a cambiar mis actitudes, mi forma de reaccionar, mi forma de amar, mi forma de ver la vida, mi forma de llevar mis finanzas en mi trabajo, mi perspectiva política. En todas las áreas hay un cambio radical, profundo, hecho por el Espíritu de Dios, por Ruach el Kadosh. Pero si yo no tengo esto en mi vida, es porque lo que yo creo no tiene poder. No es hasta que hay un cambio en mi vida que yo puedo firme y seguramente decir que estoy plenamente convencido de que Dios es fiel para prometer lo que Él me dijo. Entonces Jesús dijo que cuando Él venga, mucha gente le va a decir, yo creí en ti. Tú eres Jesús, si estuviste en las plazas y enseñaste y fui a tus estudios, y les va a contestar, yo nunca, Mateo 7, los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad, porque no hiciste mi voluntad. Ahí está. Si yo nada más creo y no hago, aquí está otra vez Jesús confirmando todo lo que estamos enseñando. Si yo digo que creo y no hago conforme a lo que yo creo, si lo que yo creo no cambia y no lo aplico, todo este conocimiento no me salva. Y no me salva porque no me ha cambiado ni me ha transformado. Lo que me cambia es lo que yo estoy convencido que es la verdad. Y en otras palabras lo enseña también Romanos capítulo 10, porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el Espíritu Santo? Que mucha gente puede decir, ok, ¿verdad? Jesús es el Señor, sin que necesariamente esté convencido. Si yo digo, el champú VO5 es buenísimo, te lo recomiendo, compadre, y yo uso L'Oreal, ¿me entienden? Para darles un ejemplo simple, entonces lo que yo estoy recomendando, realmente lo recomiendo sin estar convencido, porque si yo estoy convencido, cambio de champú, y ya recomiendo porque realmente me cambió a mí mi pelo, ¿verdad? Pero si tú no estás convencido, fumas Raleigh y fumas Camel, entonces, ¿verdad? Estamos totalmente desintegrando nuestra personalidad. Entonces, esto es importante para que tengamos más fundamentos en esta noche y sepamos los propósitos de Dios para la sabiduría. En primer lugar, dice Proverbios del 1 al 6, capítulo 1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y encontramos el primer propósito en el versículo 2a. El primer propósito para la sabiduría es entender sabiduría y doctrina. El segundo es para conocer razones prudentes. El tercero es para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y rectitud. Y el cuarto es para dar sagacidad a los simples, a los jóvenes inteligencia, naaf en el hebreo, y cordura. Oirá el sabio el chakham, y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Y finalmente, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Les voy a comenzar a dar las palabras originales en el hebreo para que ustedes comiencen a tomar nota y podamos ir profundizando un poco más en este estudio. La palabra sabiduría que se usa en el versículo 2 se usa 45 veces en el libro de Proverbios y es la palabra más
común en el hebreo para designar la sabiduría que viene de Dios. La palabra es chokmah. Chokmah. Se usa 45 veces en este libro. Ahora, vamos a ir a un pasaje en Éxodo 31 y vamos a comenzar a analizar a quiénes les da Dios esta chokmah. ¿A quiénes les da Dios esta sabiduría? Dice Éxodo 31, del 1 al 6, se van ustedes a sorprender. Habló Jehová a Moisés diciendo, Éxodo 31, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios. ¿En qué? Vean ustedes las tres cosas que cuando el Espíritu Santo entraba en una persona en el Antiguo Testamento, la persona que recibía, en este caso particular, al Espíritu de Dios, manifestaba que tenía el Espíritu de Dios en el área de la sabiduría, la inteligencia y en ciencia y en todo arte. Para inventar diseños, para trabajar en oro, de plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. He aquí yo puesto con él a Oliaf, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, ánimo de todo sabio de corazón. He puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón. Vean ustedes que es importante para que Dios pueda darnos sabiduría, nosotros antes tener una actitud de ¿qué? De ánimo. ¿Verdad? Cuando Dios ve que comenzamos nosotros a animarnos y a echarle ganas y me levanto y estoy deprimido y me dijeron que mi hijo reprobó y está nublado para acabarla de amolar, qué feo día, y está lloviendo y ahí todo está en contra, ¿para qué? Para aplastar mi ánimo. El diablo es experto en pintarnos panoramas oscuros y trágicos en nuestra mente, retratos ciegos para no avanzar. Pero si yo comienzo, Jehová es mi pastor, gracias Padre porque soy más que vencedor, gracias por estos nubarrones y estas nubes negras, gracias Señor porque mi hijo va a salir adelante, y comienzas de una u otra forma a impulsarte a través de la fe y de tu confianza, Dios te da sabiduría para que cuando llegues a tu trabajo sepas cómo resolver ese problema. Para que cuando vayas a la escuela sepas cómo tratar con tu hijo con el problema que tuvo de sus calificaciones. Para que cuando te agarres el chongo con tu esposa, sepas con sabiduría tratarla sin lastimarla y darle solución a tu problema marital. La sabiduría nos hace capaces de enfrentar la vida con valor. Dice a continuación en el versículo 6, para que hagan todo lo que te he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí encontramos pues que Dios usaba para designar la habilidad de los artesanos, de los diseñadores, de los cantores, de los artistas, de los administradores y de los consejeros, como la sabiduría. Una persona que esculpía algo necesitaba sabiduría de Dios para hacerlo. Una persona que pintaba necesitaba la sabiduría de Dios para pintar eso que Dios quería que hiciera. Un cantor no podía componer ni tampoco inspirarse en sus propios cantos, tenía que tener la sabiduría de Dios para que cuando comenzara a escribir las notas musicales, lo que estuviera escribiendo proviniera de la sabiduría de Dios. Todas estas cosas eran importantes. Ahora nosotros estamos en la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Y qué necesitamos en el Nuevo Testamento? Necesitamos obreros con sabiduría.
que los edecanes tengan sabiduría, que los de seguridad tengan sabiduría, que en la alabanza haya sabiduría, que en la escuela dominical haya sabiduría, que ustedes hayan sabiduría y que esa sabiduría con la cual Dios los ha dotado, vengan ustedes y la aporten a la edificación del cuerpo de Cristo. Yo estoy seguro que la mayor parte de ustedes tal vez tengan 2 o 3 años de cristianos y hasta ese momento nunca han servido a su iglesia. Tienes 2 o 3 años yendo a una iglesia y vas a la iglesia igual que vas al cine. Nada más te faltan tus palomitas y tu Coca-Cola. Llegas al cine, ¿verdad? Yo llego al cine, no me fijo ni quién está a la derecha, ni quién está a la izquierda, ni enfrente, y llego, mis palomitas, con orejeras, no me importa nada, me importa la película, me salgo, no saludo a nadie, porque no voy a eso, voy a ver la película. Y así vienen muchos a la iglesia a ser entretenidos. Y si no es el pastor que está predicando, me voy porque yo, si no es ese pastor, no oigo la predicación, sin saber que Dios habla a través de cualquier siervo. Y que el siervo que esté enfrente, aunque no sea tu preferido ni el de tu gusto, tiene palabra de Dios para tu corazón. Porque no hay coincidencias en la obra de Dios. Y todos, absolutamente todos, somos necesarios en la obra de Dios, mas nunca indispensables. Vean ustedes ahora Éxodo 35. Éxodo 35. Versículo 25 y 26. Ahora las mujeres. Además, todas las mujeres, ¿qué cosa? Sabias de corazón, hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí o lino fino. Quiero que me quiero detener aquí. Todos los que intervinieron en la construcción de la obra de Dios, que fue el tabernáculo, en este caso, en el Antiguo Testamento, todos, hasta las que no fueron a comprar el manto y lo pusieron arriba del tabernáculo, nada, todo fue hecho ahí por ellos. De todas las piedras que trajeron, todos, y todos los involucrados, todos en la obra de Dios, todos tenían que ser sabios de corazón. No había un solo obrero en el tabernáculo que no tuviera el Espíritu de Dios, porque la obra era de Dios. Qué importante que en la iglesia sigamos el mismo patrón. Cuidado con poner personas que no son sabias de corazón para hacer la obra de Dios. Dice el versículo 26, y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría, hilaron pelo de cabra. Vean ustedes que en el versículo 25 dice que había mujeres sabias de corazón, o sea, eran mujeres que obedecían a Dios, eran mujeres que tenían temor de Dios. Tú no puedes ser sabio, insisto, sin practicar lo que dices que crees. Es hasta que comenzamos a practicar la Biblia cuando comenzamos a abrir nuestro corazón a la sabiduría, porque es Dios el que nos da la sabiduría. Y estas mujeres, dice el versículo 26, fueron impulsadas en sabiduría por Dios. O sea, que cuando fueron a escoger el pelo de cabra, no le escogieron ellos porque dijo, a mí me gusta este color, o a mí me gusta la cabra porque el pelito de la cabra es más tenso o más grueso, sino que ellas eran totalmente dirigidas por el Espíritu de Dios. Y cuando tú eres una mujer sabia en tu casa, tú sabes perfectamente bien lo que tus hijos necesitan. Lo que tus hijos es la provisión que Dios ha dado para ellos y que Dios te muestra. Y le voy a comprar ese trajecito a mi hijo y estos calcetines a mi hijo, no porque me guste, sino porque yo siento en mi corazón que Dios me guía a comprárselos. Mi hijo lo necesita. Somos impulsados por el Espíritu de Dios cuando somos y vivimos en sabiduría. Y vean finalmente el versículo 30 al 35. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, hijo de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, otra vez, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Para qué? ¿Para qué? Para proyectar
diseños, trabajar en oro, o sea, eran artífices, proyectistas, diseñadores, bronce, en la talla, escultores de engaste, en obras de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. No sé cuántos de ustedes sean diseñadores o les guste el diseño industrial o computacional o las diferentes ramas del diseño, pero si tú eres cristiano, debes de ser el mejor diseñador, porque eres lleno del Espíritu de Dios. No sé cuánto de ustedes les guste la pintura. Miren, por ejemplo, esos cuadros que venden ahí en la esquina, en la mesa, con ¿cómo se llama esa cosa de plata tan preciosa? ¿Perdón? Repujado que hace nuestro hermano Jorge con su esposa, ¿verdad? Yo no he visto ahorita así en las librerías cristianas, ni en ningún otro cuadro cristiano, algo más hermoso que esos cuadros. Yo me llevo 1 o 2 cuadros a la semana de esos cuadros. Y si no ya no me caben en mi casa, los regalamos. Es el mejor regalo que podamos dar. Qué cosa más bella de cuadros. Y les nació en ellos, ¿verdad? El Espíritu de Dios los dio a hacer esto. Y así tenemos grandes artistas en la iglesia, y no nada más en esta iglesia, en muchas iglesias. Pero ¿de dónde viene eso? Del Espíritu de Dios. Dice el versículo 34, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Así como a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y lo ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención. ¿De dónde vienen a los inventores el eureka? Lo he encontrado. ¿De dónde vino, verdad? Un marciano, te lo aseguro que no le mandó la idea. Cuando Alejandro Bell comenzó a hacer los primeros experimentos, ¿verdad? Y cuando Benjamin Franklin empezó a hacer los primeros experimentos con la luz y los focos, de repente, eureka, después de mucho estar dale y dale, Dios bendice a la larga el esfuerzo que hacemos por hacer algo para la humanidad. Con el tiempo, de repente, esta es la idea. ¿Por qué? Porque estás ahí, estás ahí, estás ahí, estás ahí. Dios premia la perseverancia. Todos los inventores, todos los escultores, los artífices, los pintores, las personas que hilan, las personas que hacen, todas estas personas, todo lo que hacen, lo hacen porque Dios los guía a hacer eso. Cuando es para Dios, desde luego, ¿verdad? Ahora, regresamos a Proverbios. Y vemos pues nosotros la importancia de, fíjense ustedes, lo que dice el versículo 2. Y aquí la palabra hebrea es yada. Para entender sabiduría, yada chokmah. Y esta palabra yada es muy importante. Porque es la palabra que se usa cuando en Génesis capítulo 5 dice la Biblia que Adán conoció a Eva. Se usa para tener relaciones sexuales. Pongan mucha atención. Vamos a echarnos un clavado bien hondo. Cuando dice la Biblia en Génesis 5 que Adán conoció a Eva, se usa la palabra yad en el hebreo. Y la entendemos más adelante en que realmente una pareja se comienza a conocer profundamente cuando su relación es culminada a través del sexo. Cuando el sexo del matrimonio es usado solamente para satisfacer mis apetitos y a ella es un objeto mío, entonces se pierde el sentido espiritual de la relación sexual. Ella se siente vacía después, se siente usada, tú, ¿verdad? Nunca estarás satisfecho, acabaste una relación con tu esposa y ya estás viendo otra pornografía y vas de mujer en mujer. ¿Por qué? Porque para que haya satisfacción tiene que estar dentro del propósito de Dios. Dice Hebreos 12:4, honroso sea el matrimonio sin mancilla. O sea, ahí en el griego significa sin que haya contaminación en la alcoba matrimonial. Cuando ya usas pornografía, cuando ya hay otros pensamientos, cuando ya hay otra cosa en tu corazón. ¿Y sabes cuándo te endureces? Cuando comienzas a resistir la corrección de Dios.
Cuando comienzas a decir, no, esto que me pasó no es por esto, y sigues con tu misma actitud de desafío y de reto ante un Dios ante el cual te tienes en esta tarde que hincar y humillar para que Él te pueda levantar. Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. La palabra convertirse es una palabra hebrea que significa volverse del camino en que andamos. Conviértanse, dice Dios, o sea, vas en una dirección, significa darte la media vuelta y caminar en dirección contraria. Fíjense ustedes esto. Esta es la palabra hebrea en convertirse. Cuando dice Dios, conviértanse, es vuélvanse a mí. Y la palabra en el Nuevo Testamento, griega metanoia, es arrepiéntanse. Arrepiéntanse significa conviértete, o sea, vuélvete a mí. ¿Quién es una persona arrepentida? Es una persona que va en una dirección. Y Dios lo ilumina en esta noche, Dios te habla a tu corazón, y arrepentimiento es esto: reconocer que Dios te está hablando, que es verdad lo que estás oyendo, y dar la media vuelta y caminar en dirección contraria. Porque si sigues en el mismo camino, no es cierto que lo creíste. Lo aceptaste intelectualmente, pero no es hasta que das la media vuelta, no es hasta que hay un cambio en tu vida, que cuando tú comienzas a conocer a Dios. Si no es de la boca para afuera el que tú digas que eres cristiano. Ahora vean ustedes Jeremías capítulo 7. Jeremías 7, versículo 28. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió musar, corrección. Pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Fíjate que cuando tú rechazas, cuando tú no aceptas ser corregido, ser exhortado. Bueno, ¿y tú que me vienes a criticar a mí, no te has visto tú? ¿Verdad? Cuando tenemos esa actitud de estar siempre desafiando y siempre en contienda y con las armas en la mano, dice la Biblia en el versículo 28 que acabamos de leer, dentro de ti comienza a morir la verdad. ¿Ya lo vieron? Y es la verdad la que nos hace libres. Es la verdad la que nos hace libres. El día que conozcan la verdad, Juan 8, 31, 32, la verdad los hará libres. Si algo va a impedir que tú conozcas la verdad, y la verdad es algo que cada día es más grande, porque el camino, dice la Biblia en Proverbios, el camino del justo es como la aurora, que va en aumento, y cada día, dice 2 Corintios 3, 18, mirando a cara descubierta somos transformados de gloria en gloria, fíjate esto, de gloria en gloria, en gloria, en gloria, en gloria. O sea, la vida normal cristiana es ir de gloria en gloria, en gloria. Cada vez conoces más, cada día te asombras más, cada día tienes algo que decir. Y lees la Biblia en la mañana y te maravillas y es un banquete continuo vivir en la Biblia. Son tesoros increíblemente escondidos aquí que los sacamos y los rescatamos y los podemos ver gracias a que caminamos en sabiduría. Y finalmente vean el capítulo 17 de Jeremías, versículo 23. Yo les dije cuando iniciamos este estudio que nos íbamos a ir pianito, ¿verdad? Porque vean nada más en una sola frase, para entender sabiduría y doctrina, todo lo que hay detrás. En un solo versículo tenemos una clase entera. Pero yo, desde que comencé a estudiar Proverbios, vi tantas riquezas, y sobre todo al comenzar a investigar la etimología de las palabras en su original, que dije, no, mis hermanos tienen que saber esto. Ojalá que sean bendecidos, de veras, es mi oración. Dice Jeremías 17:23, pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír, ni recibir musar. Otra vez, ellos no oyeron. Dice Deuteronomio 6 que cuando Dios le habló a Moisés le dijo, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es.
¿Cómo dice en hebreo, Pepe? Ishma Israel, Adonai Elohim. Adonai Israel. Adonai Ihad. Ehad. Deuteronomio capítulo 6, del 3 hacia adelante. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Pero fíjense lo que dice primero. Oye. Dios invita a oír. Y Jesús acaba diciendo, el que tenga oídos, no dice el que tenga manos haga, no dice el que tenga boca hable, dice el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Y de las 7 mensajes en Apocalipsis, en capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, de las 5 iglesias, de las 7 a 5, las llama a que se arrepientan. Podría decirles en esta noche, las últimas palabras de Jesús a la iglesia es, arrepiéntanse. No a la gente, no a la gente de afuera, las últimas palabras de Jesús es a la iglesia a que se arrepientan. Porque es lo mismo que sucedió con la nación de Israel. Dice la Biblia, no oyeron. Y la palabra oír en el original implica obedecer. Ni inclinaron su oído, sino endurecieron su servicio. Yo les ruego en esa tarde, oigan la voz del Señor. Cuando el Espíritu habla, oíd. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día, no solamente cuando dice hoy es el día de tu salvación, no significa que sea que te vas a salvar ahora, sino que la salvación abarca muchos, tiene un espectro múltiple que abarca. La salvación abarca, ya lo hemos visto, mi pasado, mi presente y mi futuro. Fuimos salvados, somos salvados y seguiremos y seremos salvados. Fuimos salvados de la paga del pecado, estamos siendo salvados del poder del pecado, seremos salvos de la presencia del pecado en la resurrección. Entonces yo les digo en esta noche, oigan la voz de Dios. Y cuando les digo, oye iglesia, la voz de Dios, oye lo que el Espíritu te está diciendo, te estoy diciendo que no te entre por acá y que no te entre para allá, sino que lo que estás oyendo realmente lo recibas en tu corazón y salgas por esa puerta y hoy mismo, si tienes algo que cambiar en tu vida, cámbialo, porque hoy mismo tú puedes morir. Hubo un vuelo en Estados Unidos, muy famoso. Se fueron a la bahía de Florida, se estrelló el avión. Y exactamente 68 segundos antes de que el avión cayera al mar, la gente iba, ja, 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 jo, 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 ji, 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 exactamente la misma escena del Titanic. Media hora antes de que fueran los primeros sonidos del alarma, la gente, jo, 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 ji, 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 como muchos de ustedes ahorita en esta noche. Jo, 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 ji, 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 tu amante, el dinero acá, tú esto y el otro, aquí muy, papuchos. Y esa gente que se fue al mar, 1 minuto, 2 minutos antes, un predicador les había dicho, ¿no quisieran ustedes ahorita a 3,000 metros de altura considerar el Evangelio de Cristo para salvación? Más de todos los que estaban en ese avión se burlaron de él. En el Titanic, en menos de 2 horas, todos pasaron de esta vida a la eternidad.